Estimados, bienvenidos a la clase número 25 de la asignatura de preparación y evaluación de proyectos. Bien, en esta oportunidad, ¿qué es lo que tenemos? Hasta ahora, lo que hemos hecho en una primera etapa es realizar un análisis de la información que les entregué. Y básicamente ese análisis ha logrado determinar unas tres cosas que son bastante notorias. Primero es determinar el potencial de los 5 lotes en términos de su volumen, el fino, la cantidad total que tenemos y también sus particularidades, es decir, analizando las leyes. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que hemos determinado el potencial sabiendo, por ejemplo, el tonelaje individual, que es un dato importante. En segundo lugar, tratando de entender cuál es el tonelaje total. Por el otro lado, entendiendo cuánto era el fino de cobre que tenían asociado, haciendo también una clasificación y separando entre los que eran sulfuros y óxidos, y también entendiendo el impacto que tenían en función de las leyes individuales que había para cada uno de estos. Por el otro lado, esa información nosotros la utilizamos para poder saber cuál era realmente el valor efectivo que podían tener. ¿En qué sentido? En esta segunda instancia determinar el valor no solamente era llegar y hacer el recálculo de la ley, en caso de que quisiéramos maquilar o en caso de que quisiéramos trabajar en forma individual, sino que también era darse cuenta del efecto que tenían estas leyes, que nos dimos, que ahí ustedes se percataron de que había una ley que eran lo suficientemente alta como para ser clasificadas como un producto con otro valor en una eventual venta a ENAMI. Pero por el otro lado también nos dimos cuenta de cuál era el efecto que producía en este caso la humedad sobre el valor del material. Evidentemente, si uno hace algunos cálculos, quizás no va a ser un valor bastante significativo. Eso por una parte. Ahora, por el otro lado, también dentro de este proceso de análisis, nosotros tuvimos que ir a buscar la información directamente en AMI. Eso también es una situación importante, buscar la información externa, pero que nos ayuda a comprender los datos que teníamos al inicio. Lo primero, entonces ese análisis de la información es profundamente relevante porque solamente con eso nosotros podríamos pasar a una segunda etapa que es las primeras entradas para el diseño. Y en estas segundas entradas nosotros deberíamos partir trabajando con algunos supuestos. ¿Sí? El primer supuesto es lograr entender o hacer una definición de qué es lo que queremos lograr. En este caso, nosotros ya hicimos una definición sobre el objetivo del proyecto. Y el objetivo del proyecto, evidentemente, dicho de manera bastante sencilla, va a ser obtener utilidades a partir de la venta del material, de los lotes. Eso es. Ahora, la parte importante y la que vamos a trabajar en esta sesión de Teams va a ser con la definición de un gran proceso. ¿Y eso qué significa? Significa que vamos a, evidentemente, este gran proceso con el que vamos a llevar a cabo el proyecto debería tener en una de sus partes principales un proceso muy notorio que es el de carga y transporte. Por supuesto que van a haber más procesos asociados a este proyecto, pero deberíamos ser capaces de distinguir el principal. ¿Por qué? Porque es con el que podemos, a partir del cual podemos diseñar no solamente ese proceso, sino que el resto. Nos vamos a extender con mucho más profundidad en la sesión de Teams, pero quiero adelantar esto, que nos encontramos ahora en esta etapa, ya dejamos de analizar y ahora vamos a empezar a definir un proceso, por ahora el principal. Vamos a comenzar a ingresar la información que tenemos y a ver qué es lo que nos pasa. Ahora, ¿qué es lo que puedo adelantar? Que evidentemente este proceso tiene varios elementos que ya nosotros nos hemos acostumbrado a revisar en todas las clases que hemos tenido, no solamente en las de proyecto, que tiene que ver con que entendamos cuáles son las entradas, las salidas, cuáles son los recursos de infraestructura, cuáles son los recursos humanos necesarios, ¿ya? Cuál es la secuencia de las actividades, cuáles son las variables y cuáles son los parámetros. Esos parámetros van a pasar a ser definidos más adelante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un proceso que aún no ocurre. Nosotros vamos a tener que en una etapa posterior definir esos parámetros. Eso es lo que les puedo adelantar para el día de hoy y nos estaríamos viendo en la sesión de Teams.